4, leo la palabra. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Buenas noches, hermanos invitados. Meditando un poquito la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 3 y 4 podemos ver los pensamientos, el corazón de Dios hacia nosotros. Cómo podemos ver que dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermano, nuestro Salvador es nuestro Dios, el único Salvador, el Creador del cielo y de la tierra. No hay otro, sino el Dios Altísimo. Sino el Dios Altísimo. No hay otro, hermano, sino el Dios Altísimo. Pero viendo un poquito y meditando la palabra, este pasaje, meditando un poco, yo hace muchos años, yo vivía de una forma equivocada, de una forma cometiendo muchos errores, pero Dios fue tan maravilloso y Dios preparó todo para mi salvación. Dios preparó todo para darme la salvación y dame ese corazón que hoy en día tengo. Cuando conocí el verdadero evangelio, hermano, cuando yo conocí el verdadero evangelio, Dios me pone ese corazón para yo así compartir el verdadero evangelio. Hermano, yo llegué aquí a Colombia hace aproximadamente 7 años, proveniente del país de Venezuela. Llegué aquí y aquí yo empecé a trabajar, pero con un corazón desviado, pensando en mi propio hacer, en mi propio conocimiento. Hermano, así yo vivía aquí en esta ciudad de Colombia. Pero Dios tenía todo preparado desde el día que me sacó desde mi país. Cuando yo llegué aquí yo tenía mi salvación. Dios me dio la misericordia. A pesar de todos los errores, hermano, a pesar de todos los errores, de lo malo, de la maldad que yo hice, Dios tuvo la misericordia y me dio la salvación en una palabra. Así como dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, yo cuando recibí la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, yo conocí la verdad. Esa verdad, hermano, que estaba oculta. Esa verdad que hay muchas doctrinas, ¿sí? Muchas doctrinas, muchas denominaciones que esa verdad, el cual Jesucristo quitó todos los pecados, el cual Jesucristo no vino a este mundo a condenar, sino a salvar de todo pecado, ¿sí? Dios le dice a Adán que de todo árbol del bueno puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque vas a morir. Hermano, Adán, botando así la palabra de Dios, comió del fruto. Cuando Adán comió del fruto, murió espiritualmente. Se vio totalmente desnudo junto a Eva y sintió vergüenza, sintió temor, sintió miedo y lo que hizo fue esconderse, ¿sí? Pero Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él temerosamente le dijo, Señor, escucho tu voz, siento miedo porque estoy desnudo. Podemos ver que Adán sintió temor y sintió vergüenza y dio la espalda y se separó de Dios, ¿sí? No tuvo la confianza de acercarse a Dios. Así hoy en día, la mayoría de las personas, hermano, no tienen confianza de presentarse ante Dios, porque Satanás, que es el padre de la mentira, ha metido un engaño a la humanidad, un engaño
en ponerle el corazón de él. ¿Cuál es el corazón de Satanás? Satanás, que le reveló a Dios y quiso hacer como él. Ese es el corazón. Él quería sentarse en el trono del Dios Altísimo. Por eso fue que Dios lo desterró de los cielos. Dios lo envió al infierno. Lo tiró como un rayo. ¿Sí? Ese corazón de ha puesto a la humanidad. Satanás ha engañado al mundo entero. ¿Cómo los ha engañado? En ponerle el corazón de creer en sí mismo, de creer que ellos pueden hacer cosas, de que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos. Podemos ver la palabra, hermano. Nosotros vivimos por la voluntad de Dios. Nosotros caminamos por la voluntad de Dios. Nosotros respiramos por la voluntad de Dios. Dios es el que provee la vida. Dios es el que provee la salud. ¿Sí? Nosotros sin Dios no podemos hacer nada, pero Satanás, con ese engaño que le ha puesto a la humanidad, que hay que hacer cosas, hay que hacer obra, hay que esforzarse, amar al mundo. ¿Sí? Esa riqueza que se encuentra en el mundo, esos deleites temporales que se encuentran en el mundo son vanos, porque nada de eso lo vamos a llevar. ¿Sí? Vamos a leer una palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hoy en día la humanidad, ¿qué busca? La añadidura. Deja a un segundo plano a Dios. ¿Sí? Ven lo opuesto a como dicen las escrituras. Las escrituras dicen: busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo provee. Todo lo demás Dios los da. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce todas las dificultades que nosotros pasamos. Pero si nosotros ponemos el corazón en las cosas del mundo, ponemos el corazón en la añadidura, ¿cómo Dios va a trabajar? Dios no va a trabajar así. Dios de esa manera no trabaja. Primeramente tenemos que buscarlo a Él, ¿sí? Y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si nosotros ponemos todo en manos de Dios, Dios trabaja libremente, hermano. La humanidad, ¿qué prefiere? Primero, la añadidura, las cosas del mundo, ¿sí? Y deja a Dios en un segundo plano. Leemos otro pasaje de la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 16. Leo la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor tan maravilloso que Dios entregó a su propio Hijo. ¿Para qué, hermano? Para redimirnos a nosotros, para salvarnos del pecado. Hermano, nosotros nacimos separados de Dios, nacimos en el pecado, pero Dios mandó a su Hijo a esta tierra. ¿Para qué? Para que castigara ese pecado, para que castigara en la cruz todo nuestras culpas, todo nuestro pecado. ¿Cómo Satanás engaña? Hay personas que todavía dicen no, que sale el pecado original, que no, que Jesucristo quitó el pecado original. Eso no existe en ningún lado. Jesucristo quitó todo el pecado del mundo, en presente y pasado, futuro. Pero las personas hoy en día creen lo opuesto a lo que dicen las escrituras. Si las escrituras dicen que Jesucristo quitó el pecado, ¿qué dice la gente? Que tienen pecado. Eso quiere decir que no creen en esa obra maravillosa, no creen en ese sacrificio perfecto. Yo les pregunto a las personas: si Jesucristo no quitó el pecado, entonces ¿qué vino a hacer acá? Si la gente tiene pecado, entonces ¿qué vino a hacer Jesucristo acá? ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con una sola misión, que fue quitar ese pecado, quitar esa condenación que nos tenía separados de Dios. Amén, hermano. Leemos una palabra en Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22, leo la palabra. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí,
porque yo te redimí. Muy bien, el profeta Isaías profetizando la palabra donde dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como una nube. Hermano, cuando se deshace una nube no queda nada. Así nuestro Señor Jesucristo quitó todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado, ¿sí? El castigo de nuestra paz Jesucristo lo acabó en la cruz. Y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y como niebla nuestros pecados. Cuando nosotros vamos para una parte donde hay mucha neblina, hermano, no se ve nada de aquí para allá. No se ve nada porque está cubierto por pura niebla, por pura neblina. Así quedó nuestro corazón, sin pecado alguno, ya que nuestro Señor Jesucristo en la cruz cumplió. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo último que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz: consumado es. Consumado es significa solucionó el problema, solucionó el pecado. Pero las personas hoy en día que creen, hermano, creen que tienen pecado. O sea, eso quiere decir que no creen en la palabra, no creen en la obra, creen es en la voz de Satanás. Satanás todos los días trabaja. Satanás todos los días pone esos pensamientos que no son de nosotros, son de él. Satanás te dice que tienes pecado. Así dice Satanás. Pero si vemos las escrituras, Jesucristo ya lo solucionó completamente. Ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo solucionó. Pero al decir que tienes pecado, te estás condenando a ti mismo. Tú mismo te estás condenando. ¿Por qué? Porque estás creyendo en la voz de Satanás. Estás rechazando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estás rechazando lo que hizo Él en la cruz por ti. Amén, hermano. Entonces, hoy leíamos Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 3 y 4. El 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya nuestro Señor Jesucristo solucionó. Lo podemos ver en San Juan capítulo 3, versículo 16. Ya nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado. ¿Sí? Ya no hay pecado. Ya Dios quiere que vayas a Él. Ya Dios quiere que te vayas a Él. Que tengas la confianza de ir hacia Él. Amén, hermano. Así yo recibí la salvación con esa palabra en San Juan capítulo 3, versículo 16. A pesar de todas esos errores que yo cometí y sigo cometiendo errores, pero Dios me dio la promesa. Dios ve mi corazón y en mi corazón está blanco como la nieve. Dios no ve la carne, Dios ve el corazón, ve tu espíritu. Y si tu corazón está en nuestro Señor Jesucristo, vas a ir al cielo, vamos a ir a la redención eterna, vamos a ir a las bodas del Cordero. Hermano, hay que creer en el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado, ¿sí? Por nuestro pecado. Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad y la vida, ¿sí? Tenemos que conocer la verdad y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué, hermano? Libre de todo pecado. Amén. Así de esa forma, hermano, yo los invito a que mediten la palabra y puedan conocer la verdad, puedan dejar sus pensamientos, dejar de hacer, dejar sus esfuerzos, porque va a ser vano, porque por sus esfuerzos, por su obra, por sus buenas intenciones no van a agradar a Dios, jamás. Las escrituras dicen que Jesucristo ya solucionó gratuitamente, quitó el pecado de todos nosotros. Y si las escrituras dice así, ese es el corazón de Dios. Así tenemos que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos quitó de todo pecado. Hebreo 10, 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré
de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esta, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Dios no se acuerda del pecado, ya Dios no se acuerda de nuestras transgresiones. Si Él no se acuerda, nosotros tampoco no podemos acordarnos. Amén, hermano. Así, de esa forma tenemos que creer, poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento no va a desaparecer jamás. Amén, hermano. Hasta aquí yo quería compartir esta palabra. Vamos a orar delante de nuestro Dios ya para terminar. Señor Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, el cual Dios dice que quiere que todos nosotros seamos salvos y que nos busquemos a Él y conozcamos la verdad. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo quitó, solucionó completamente el pecado de todos nosotros. Pero hoy en día muchas personas todavía creyéndole en la voz de Satanás dicen tener pecado, creyendo lo opuesto que dice las Escrituras, creyendo lo opuesto que dice el corazón de Dios. Así muchas personas se están condenando y van yendo al camino incorrecto, porque Jesucristo ya solucionó el problema, Jesucristo quitó el pecado. Dios, también te pedimos por esas personas que abran esos corazones y que vacíen ese corazón de tanta obra, de tanto buen hacer, de tanto pensamiento, para que tu palabra preciosa pueda entrar y puedan recibir la misericordia. Trabaja en esos corazones, Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.